Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo se encuentran hoy transitando el día 7 de los 16 días de activismo contra la violencia machista? Hoy tenemos una invitada para hablar de cosas súper importantes e interesantes en la mirada interseccional feminista. Ahora, cuando se sume, se va a presentar ella, pero voy a adelantar que es una gran feminista que este tiempo de cuarentena se la pasó recorriendo muchísimos lugares virtualmente para elevar una voz muy, muy criteriosa y además de suma claridad para expresar temas complejos como lo son las vivencias, experiencias y la incidencia de las mujeres ahí, negras y afrodescendientes en su desenvolvimiento y a su vez en ¿sí? Las distintas... Ay, no puedo continuar porque estoy muy, muy emocionada. Hola Esther, Hola Marina, qué gusto. te veo y digo, no, ¿qué voy a hablar yo? No voy a hablar... hoy te voy a dar la palabra, mira, como no la he dado porque me encanta meter bocado, viste, hablar, las No, pero opiniones, igual, hay igual tanto para hablar. tienes mucho que aportar también, porque además en esto del tema digital yo no, tampoco es que sé mucho, entonces bueno, vamos a hacer como esa articulación, ¿no? Entre lo que puedo aportar desde feminismo y antirracismo y tú, por supuesto, desde la mirada de lo digital y lo tecnológico. Me encanta que estés acá con nosotras, me encanta, era algo que teníamos pendiente hacía un tiempo. Lo encontramos posible de concretar ahora durante los 16 días de activismo, que también te vimos que estás con un montón de cosas y en un montón de encuentros y de charlas y de todo, lo cual es súper importante, así que te agradecemos primero el tiempo que te hiciste para estar acá y compartir esta experiencia. Y en segundo lugar, bueno, nada, me gustaría que te presentes vos y que puedas comentarnos bien todas tus órbitas de estudio y de trabajo en el feminismo latinoamericano, ¿no? Adelante, te voy a dar la palabra desde ya. Bueno, no, en primer lugar agradecer de verdad la invitación a la Fundación por la organización de estos 16 días de activismo y por supuesto por convocarme. Y además por incluir esta temática y la problemática de mujeres afrodescendientes, que como sabemos suele quedar al margen, ¿no? Suele quedar desatendida, suele quedar diluida, ¿no? Entre esa experiencia genérica de lo que significa ser mujer. Bueno, mi nombre es Esther Pineda, soy socióloga, maestra en estudios de la mujer, doctor y postdoctor en ciencias sociales. Y como bueno, algunos quienes ya me conocen, me desempeño como básicamente como escritora o principalmente como escritora en los temas de derechos de las mujeres y discriminación racial. Y bueno, en esta articulación de estas dos temáticas, las cuales a veces bueno, se abordan por separado, pero generalmente en esa intersección, siempre esa mirada, ¿no? De articulación de cómo experimentan las mujeres afro, las mujeres negras, esa particularidad de la experiencia de ser mujer y ser mujer afro en un mundo, como ya sabemos, profundamente sexista, profundamente racista, pero también clasista. Y esto, bueno, tiene un lugar importante en esto que ustedes trabajan, que tiene que ver con la tecnología, con los espacios digitales, porque, digamos, como lo veníamos conversando tú y yo, justamente estos también son espacios cada vez más donde se ponen en práctica el sexismo, el racismo, el clasismo y que incluso comienzan a migrar, si bien no deja de ocurrir y de manifestarse en los espacios públicos, pero sí comienzan también a migrar mucho a estos espacios digitales que incluso permiten mucha más violencia dado el anonimato y otras características, ¿no? De la red. Pero bueno, no quiero intervenir, explayarme Ay, tanto no, en no, esto, no, vamos no, a ver qué yo tienes que comentar. entre el acento y tu claridad para hablar, yo feliz de la vida. Imagínate que te escucho y creo que el uso, el buen uso de la palabra es una de tus mayores características, ¿no? También como escritora, en el que te desenvolves como pez en el agua y es un placer escucharte, así que te vamos a disfrutar un montón hoy y vamos a hablar de muchas, muchas cosas. Sabés que lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no? Con esto que planteas
sin entrar específicamente todavía en el plano web, pero también un poco acomodándolo a lo que ha sido esta última semana y la anterior, principalmente en redes sociales donde se expresan ideas o se tienden a, o se pretenden, ¿no? Para expresar ideas. Has visto seguramente todo lo que se dio en función de cierto personaje de club, no de club, del deporte del rugby en Argentina, que se, bueno, nada, se expuso muchísimo comentarios absolutamente racistas, xenófobos de hace muchísimos años. Él termina desplazado de la capitanía de su equipo. Y me parece que es un buen disparador, más allá de que no pertenece al ámbito feminista la cuestión o el asunto que se dio, preguntarte si vos ves que este año, particularmente por la presencia obligatoria o hasta masiva, como antes no había sido, ¿no? En las redes sociales, parte de estos temas se han puesto mejor de resalto o es un momento más oportuno para abordarlos. ¿Ha habido algún cambio en 2020 que vieras vos en función de años anteriores o de lo que históricamente se dio? Digamos, creo que hay varios elementos allí en juego. Uno de ellos tiene que ver sin dudas con esa mayor presencialidad, ¿no? En las redes, como ya bien lo señalas. Digamos, si bien lo digital viene invadiendo, viene abarcando nuestra vida desde hace mucho tiempo, este año sin duda, o sea, una pandemia obligó a quienes ya usábamos mucho las redes y a quienes no lo usaban tanto a permanecer, a trabajar, a relacionarnos mucho más a través de ellas. Y esto sin duda significa que se convierte también en un espacio donde se desarrollan más los conflictos, donde se desarrolla más la desigualdad. Es decir, todo aquello que tiene lugar habitualmente en el espacio público y en los espacios mediáticos, en los espacios cotidianos, migra también, por supuesto, al espacio digital. Y en ese escenario, por supuesto, el racismo, la discriminación, que es moneda cotidiana en nuestras sociedades, por supuesto, cobra mayor presencia en los espacios digitales. Pero además de ello tiene que ver con la particularidad que este año, digamos, cada cierto tiempo, cada ciertos periodos hay como repuntes y mayor profundización del racismo debido a episodios concretos, ¿no? Digamos, el racismo siempre invade a nuestras sociedades, siempre está presente, siempre está latente. Sin embargo, cada cierto tiempo algunos episodios concretos, pueden ser algunos crímenes, puede ser el ascenso mediático de alguna figura racializada de relevancia, puede ser algún conflicto en particular que involucre a una persona racializada, es decir, o algunos dichos suelen funcionar como detonantes, ¿no? Del tema, de abordar la problemática, pero también funcionan como detonantes de mayor o menores reacciones ante el racismo. En este caso, yo lo ubico mucho, si bien ya ocurre después de la pandemia, es decir, ya venía esa migración producto de la mayor presencialidad en las redes, el episodio del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, sin duda marcó un hito este año, que fue la profundización o digamos, la evidencia de esas tensiones raciales ya latentes que siempre están allí, pero ese asesinato marcó un antes y un después. Es decir, digamos, una mayor abordaje de la problemática en medios de comunicación, una masividad en la reacción y de protesta, específicamente en los Estados Unidos, pero abarcó muchísimo. También la masividad de la protesta en Europa. Y por supuesto, si bien en América Latina no hubo, por supuesto, una movilización o una masividad ante ello, sí, digamos, invadió de alguna forma la opinión pública, es decir, se abordó mucho en los medios de comunicación y cobró mucho lugar en las redes sociales. Y la problematización de este tema y de este crimen en particular generó situaciones en las redes sociales. Por un lado, digamos, una mayor problematización, es decir, gente interesada en conocer qué estaba ocurriendo, en replantearse sus formas, sus dichos, las representaciones imaginarias que tienen sobre las personas racializadas,
pero también muchas personas a quienes les molestó que se estuviera hablando del tema, a quienes manifestaban que le estaban dando muchísima atención al tema racial y que comenzaron, digamos, este crimen funcionó también como detonante para que muchísima gente dejara salir el racismo que les habita y que Por supuesto. generalmente mantienen ahí un tanto solapado, ¿no? Qué Entonces, esto interesante. Pienso, perdón que te moviliza. corte, ¿no? Pero pienso en voz alta y quiero decir, nada, quiero decir lo que me pasa con esta inevitable comparación, ¿no? Con hitos dentro del movimiento feminista o dentro de lo que fue la presión, ¿sí? Para que finalmente pasen a ser abordajes a través de las políticas públicas o de sensibilización de la sociedad. Pero cómo parecería a través de lo que estás comentando que todas las temáticas relacionadas o incidentes dentro de lo que tiene que ver con la problemática a su vez mayor genérica del racismo, pareciera como que son quizás aisladas, ¿no? Son repudios y situaciones aisladas que todavía, no sé, a ver, y lo digo también desde desconocedora absoluta de cómo se fue desenvolviendo, ¿no? El movimiento antirracista a lo largo de este último tiempo, pero parecería como que la resistencia permanece en esta instalación como una problemática humana realmente, ¿no? A pesar de que quizás en algunos otros espacios, como por ejemplo en los debates de gobernanza de Internet, los comentarios o todo lo que se difunda, digamos, en alineación con contenidos racistas, sí están caracterizados como, por ejemplo, discursos de odio y demás. Pero hay como dos debates paralelos. Por un lado, lo que se dan en estos lugares más académicos, ¿sí? En donde no hay duda, y sí se pone en duda, por ejemplo, los contenidos misóginos, antifeministas, ¿no? Y demás, si son o no son discursos de odio, como los planteamos, que no pasa con los comentarios racistas, y el otro carril por el cual me parece, o al menos, ya te digo, en el desconocimiento pareciera que transcurre, es este otro de la sociedad, ¿no? En que sí, bárbaro, apoyo, pero tampoco me meto mucho o no me corresponde. Un poco lo que ha pasado también en esta comparativa con cuestiones de género hace tanto tiempo y todavía permanece, ¿no? ¿Cómo ves vos esta cuestión en relación específicamente a las problemáticas que aquejan a las mujeres afrodescendientes y negras y la recepción por parte de la sociedad entera de estas voces, ¿no? ¿Cómo las ves en general? Y para que empecemos a hablar propiamente de lo que es el movimiento de nada, antirracista, feminista o feminista antirracista. Sí, hay dos cosas allí que comentas que me llaman la atención y es que en efecto hay muchas similitudes que podemos encontrar en lo que tiene que ver con el tratamiento, la reacción social respecto a las situaciones que experimentan las mujeres y la vulnerabilidad de sus derechos, la vulneración de sus derechos y las experiencias y situaciones experimentadas por la población racializada, ¿no? Y tiene que ver, siempre son, digamos, dos escenarios, la población en general trata de no involucrarse porque siempre se ve o se piensa que es un asunto que no te corresponde, ¿no? Un asunto que es además lejano, aún incluso para algunas mujeres, incluso para algunos racializados, algo que le pasa a los otros, no que te pasa a ti. Entonces, digamos, hasta que no toca directamente es algo que se mantiene en una dimensión de lo distante. Y lo otro es que generalmente, digamos, las formas de violencia, discriminación dirigidas tanto a mujeres como a afro se fundamentan en la idea de que son grupos inferiores, de que son grupos que han sido propiedad de otros, es decir, a las mujeres históricamente se nos ha considerado inferiores y también propiedad de los hombres, a las personas afro se les ha considerado inferiores, pero además se les ha considerado, por supuesto, propiedad de otros por la herencia y el proceso de esclavitud. Entonces, estas dos situaciones convierten a mujeres y a población racializada en grupos estigmatizados, grupos vulnerables, grupos además sobre los cuales permanecen ciertos imaginarios y ciertas concepciones, ¿no? Imagínate cómo se profundiza esto cuando se trata específicamente de mujeres afrodescendientes. Entonces son los dos grupos más estigmatizados de la humanidad, de mujeres y racializados y afro, y cuando son las mujeres afro, digamos, esto se magnifica.
Y es la particularidad allí de lo que me interesa visibilizar, porque es algo que incluso a veces el mismo feminismo no ha entendido muy bien de esa experiencia particular. Es decir, por supuesto todas somos mujeres y todas experimentamos la opresión sexista, ¿no? Y esas formas de violencia sexistas, misóginas que se ejercen sobre nuestros cuerpos, la discriminación, la invisibilización, entre otras. Pero en el caso específico de las mujeres racializadas, sean indígenas, sean afrodescendientes, como es el caso que abordamos hoy, esta se magnifica porque se articula, se cruza, se intersecciona con la experiencia de la racialidad. Entonces, digamos, por todos lados estamos oprimidas, estamos vulneradas, estamos siendo violentadas. Si no eres violentada por ser mujer, eres violentada por tu pertenencia étnica racial e incluso en algunos momentos por ambas. Entonces, esto de alguna forma ha creado las condiciones para varios escenarios. Por un lado, el irreconocimiento y la invisibilización de las mujeres negras, las mujeres afro, en el movimiento feminista. Esto es una realidad, es decir, de nuestras realidades y experiencias concretas no se habla. Siempre en el feminismo hay una tendencia a hablar en genérico, y en efecto, bueno, hay unas experiencias, unas situaciones compartidas, pero esa particularidad y esas experiencias muy fuertes que vivimos, digamos, la experiencia de la racialidad es algo que no podemos pasar por alto, porque es algo que está presente en todas las dimensiones, en todos los escenarios de interacciones en las que participamos. Eso en un primer lugar. En un segundo lugar, es importante también visibilizar que aún dentro del movimiento antirracista, si bien hay una intención de desmontar mandatos, de construir prejuicios y estereotipos, la realidad es que el movimiento antirracista aún mantiene una estructura, una forma, unas concepciones profundamente patriarcales, donde quienes además suelen controlar o monopolizar la presencia mediática, los discursos, las narrativas, siguen siendo los hombres racializados de estos movimientos, y donde ahí tampoco ha logrado visibilizarse la experiencia concreta del ser mujer afro. Entonces, en estos casos, ahí también, como pasa también en los movimientos de clase social, ¿no?, en los movimientos de trabajadoras, entonces se habla, bueno, primero es la clase, primero vamos a abordar la situación de clase, primero vamos a abordar la situación de la racialidad, y queda desatendida, queda invisibilizada esa experiencia concreta del ser mujer, que para nosotras, por supuesto, también es determinante. Y esto de alguna forma ha llevado y ha obligado a las mujeres afro a organizarse digamos, en espacios concretos, en espacios particulares de mujeres afro, para pensarnos, para problematizar sobre esa experiencia particular, pero también para definir estrategias de alguna forma, cómo nos defendemos, cómo visibilizamos nuestras experiencias, cómo desmontamos prejuicios y estereotipos, cómo construimos nuevas narrativas. Y esto, por supuesto, es un proceso que se viene dando desde la década de los 60 incluso, que se inicia en los Estados Unidos, en el contexto incluso de las Panteras Negras, ¿no?, de las mismas mujeres. Había el descontento por esa mirada muy patriarcal, esa organización muy patriarcal, pero también por la expulsión y la invisibilización dentro del feminismo. Entonces llevó a las mujeres a lo que surge como el feminismo negro, en términos, digamos, más actuales. Ya venía pensándose desde los 1800 con Sojourner Truth. Pero digamos que a partir de allí se marca propiamente como organización, como movimiento, el feminismo negro. Y a partir de allí, bueno, esa intención de organización, de visibilización, de trabajo, de alguna forma, pero sin dejar de participar, que es lo importante, porque generalmente cuando hablamos de feminismo negro se nos habla de que estamos dividiendo, de que nos estamos separando, de que estamos poniéndole palos a la carreta, y en realidad las mujeres negras nunca hemos dejado de participar del movimiento feminista en genérico, ni nunca hemos dejado de participar en el movimiento antirracista, pese al racismo y al sexismo que hay en ambos. Y por supuesto, bueno, hemos tratado de visibilizar nuestra experiencia, de organizarnos, de problematizar, de escribir, como es mi caso, sobre estas situaciones, pero las cuales además también en los últimos años, dado la particularidad de lo que nos ocupa hoy, de esta invasión y de esta necesidad, ¿no?, de lo digital, también correr nuestros discursos, nuestras narrativas y nuestros espacios hacia lo digital. Tal cual.
pienso a medida que vas hablando y digo, qué complejidad, ¿no? Qué complejidad que adquiere, nada, el estudio pormenorizado de todas las experiencias tan disímiles que vamos transitando las mujeres, ¿no? A lo largo de nuestras vidas, en función del territorio, en función de todas las brechas de género existentes. Eh, y qué complejo también esto, sortear los distintos obstáculos que se presentan por todas partes, ¿no? Vos decías, por un lado el racismo, del otro lado el patriarcado. Es como que, bueno, ¿por dónde vamos? O que no nos queda otra más que ir al choque con uno, al choque con otro, ¿no? Y tratar de construir post ese encuentro que en primera instancia siempre es muy doloroso, porque también la resistencia se hace ver, ¿no? Y se hace ver en ejemplos como los que planteábamos de sí, entiendo de qué se trata, pero bueno, después vamos a ver lo tuyo, ¿no? En esta cosa también de definir quién es de primera y quién es de segunda, quién es, digo, esto que es tan, también está tan instalado y tan poco visibilizado. Me parece interesantísimo y quiero seguir, nada, escuchándote y que te escuchen además quienes nos están acompañando. Y ya que mencionás plano tecnodigital, vamos a meternos de cabeza en el plano tecnodigital. Y nada, para quienes también acompañan y nos ven y nos están escuchando y nos van a ver después, eh, anticipo y comento un poco el contexto de situación, que con Esther estuvimos hablando bastante de este vivo que íbamos a abordar, que no, y nos enganchábamos por audios de WhatsApp y íbamos aprendiendo en el camino pensando, y una de las cuestiones que fueron surgiendo, por ejemplo, fue, de mayor manifiesto, ¿no? Fue la posición de la imagen, ¿sí? O la colocación de la imagen y del símbolo, ¿no? De las mujeres negras y afrodescendientes en la web o en las redes sociales, y la reproducción de estereotipos, ¿sí? No solo sexistas, sino también racistas. Y me gustaría nada, traslades un poco lo que habíamos hablado, que me pareció tan revelador en esta charla, Esther, cuando comentabas, ¿no? Los estereotipos de belleza. Te vi hablando muchísimo de violencia estética, algo que me parece tan transgresor y vanguardista, también puesto en estas palabras, y que creo que todavía no está suficientemente explorado en el feminismo, ¿no? Está entendido y es como que también un poco se pone todo en cabeza de lo hegemónico. Hoy está como el monstruo es la hegemonía, ¿no? Y sin embargo nos damos cuenta que hay otros monstruitos pequeñitos y no tan pequeñitos, digamos, por debajo de esa categoría, que pareciera nuevamente poner en general todo lo que nos pasa en una misma bolsa. Así que nada, comentá, y comentanos por favor cómo viene la mano con mujeres afrodescendientes y negras en la experiencia tecnodigital. Primero quizás apuntemos a desde su representación o desde la identificación de la sociedad para con ellas. Sí, digamos que esto es un tema que es imposible abordarlo sin conectar, así sea brevemente, con lo histórico, ¿no? Porque es que desde el proceso de colonización y, digamos, la esclavización de las mujeres afro, de las mujeres negras, se tuvo lugar la construcción de discursos y representaciones que permitían justificar y permitían lograr ese ejercicio de dominación. Y en el caso particular de las mujeres negras, de las mujeres africanas y después las nacidas en las Américas, digamos, una de las particularidades es que estas mujeres se fueron compradas y fueron vendidas no solamente para la explotación en los campos, la explotación en las grandes haciendas, en las casas, sino particularmente para la explotación de carácter sexual, ¿no? Para ser prostituidas, para ser intercambiadas, para ser consumidas en el ejercicio de la violencia sexual por parte de, digamos, los esclavistas en las grandes haciendas y en las grandes casas. Entonces esto favoreció la construcción de estereotipos corpóreos, físicos y sexuales sobre las mujeres afro, que son los más fuertes porque permanecen aún en nuestra sociedad. Es increíble, pero prevalece, digamos, en ese momento existía la idea de que las mujeres negras eran promiscuas, de que las mujeres negras eran insaciables, de que las mujeres negras estaban disponibles para cualquier práctica sexual
que se le ocurriera a los hombres blancos y que ellas estaban ahí disponibles, ¿no? Para, como cuerpos, como objetos, disponibles para el uso y consumo a disposición de ellos y de cualquiera, de sus amigos, de sus negocios, es decir, para lo que fuera. Pero además de eso también fueron concebidas como cuerpos, cuerpos en uso, en el sentido de que eran explotadas reproductivamente, ¿no? Es decir, eran digamos, violadas y embarazadas para producir nuevos esclavos, nueva mano de obra, pero también eran las mujeres que amamantaban, que criaban a los hijos de sus esclavistas. Y estas dos ideas de la mujer negra paridora y la mujer negra objeto sexual, objeto de consumo sexual, prevalecen en nuestras sociedades. Y esto ha sido alimentado además por las narrativas mediáticas y televisivas, donde las mujeres negras siguen apareciendo hipersexualizadas, siguen siendo representadas como promiscuas, siguen siendo representadas como irresponsables con su sexualidad, siguen apareciendo con representaciones físicas y de vestimenta, digamos que siempre se asocian a la hipersexualidad. Y de alguna forma esto ha contribuido a que estos imaginarios se mantengan aún en la actualidad. Entonces esto también se traslada en la actualidad a las redes sociales, a los espacios digitales, porque las representaciones que se siguen haciendo de las mujeres es una representación hipersexualizada. Esto pasa en caricaturas, en memes, donde hay una carga hipersexualizada, incluso pornificada, es decir, de porno, convertida en porno, de las mujeres negras, las mujeres afrodescendientes. Eso, discúlpame que te hago un asterisco porque estaba pensando justamente en la pornografía, ¿no? No solo en la categorización de negras, ¿sí? Dentro de las categorías que se colocan en los portales pornográficos, históricamente, digo, preexistentemente también antes de Internet, en el consumo de pornografía donde estaban explotadas mujeres, ¿no? Negras o afrodescendientes, sino en todo lo que es la hipersexualización en función hasta de quienes representan hoy quizás al sector poblacional, al colectivo o a las mujeres. Pienso, no sé, en Beyoncé, pienso en, mirá a dónde me voy, ¿no? Que quizás ni siquiera es representativa, pero también en esa cosa de fastuosidad, ostentosidad, de exceso, ¿no? ¿Cuántas veces también están caricaturescamente, vos lo dijiste, también estaba pensando en eso, tetas grandes, culonas, ¿no? Es como, es todo en torno a esa cosa de objeto de consumo, con una total despersonalización, con una total desidentificación de una historia detrás. Y también, volviendo al tema del porno, pienso en lo interracial, ¿no? El mayor morbo de las mujeres negras es que las consuman varones blancos, ¿no? Digo, cómo todo eso se termina entramando en esta narrativa que planteas, que creo que es muy visible para todas las personas cuando lo podemos incorporar esta visión distinta y diferenciada, ¿no? Y creo que es muy manifiesta. Perdón, continúa. No, no te preocupes, es que todo lo que aportas es necesario. Y justamente sobre esta imagen pornificada, y además siempre sí, es esa representación, como ya lo decías, de los excesos, es decir, la estética que configura además un ideal de estética de las mujeres negras, las mujeres afro, es decir, aun cuando cumplan esas características que son las como que se esperan o se piden de las mujeres negras, que sean cuerpos exuberantes, es decir, grandes glúteos, senos, caderas muy grandes, cinturas muy pequeñas, pero la realidad es que no todas las mujeres afro son así, o la mayoría no son así. Esto es una caricatura, en efecto, una idea, una representación incluso que ha sido asumida, por ejemplo, con Kim Kardashian. No sé si recuerdas aquella imagen en la que ella se colocaba una botella de champán en el trasero y tenía que ver la reproducción de una imagen de una mujer negra que fue explotada sexualmente y era usada, digamos, en lugares, en cabaret, en espacios, por su corporalidad, que era estrambótica. Pero uno de los elementos que es importante mencionar, y es que por lo menos hace unos 4 o 5 años, cuando buscabas en internet, en cualquier buscador, mujeres afro o mujeres negras, que yo a veces lo buscaba para, no sé,
sacar imágenes para presentaciones, Claro. para, digamos, trabajo, no sé, representar, hablar, cuando iba a hablar del tema racial, y casi siempre salían, eran mujeres negras en efecto, pero en poses sugerentes, hipersexualizadas, e incluso imágenes, salían muchas imágenes de la pornografía. Entonces no había casi imágenes, digamos, representativas, ¿no? De la realidad y de Tal la cual. experiencia de las mujeres afro en la red. A mí me impresionaba cada vez que yo iba a buscar imágenes y no encontraba, y todo lo que encontraba era incluso grosero, excesivo en la red. He hecho el ejercicio a propósito de esta conversación que íbamos a tener de buscar, ¿no? A ver si se mantenía ya un poco. Ha cambiado un poco, digamos que no totalmente, pero sí, digamos, en estos años que se han hecho muchas denuncias o que se ha intentado visibilizar y denunciar cómo desde los buscadores y de las redes hay una imagen estereotipada, estigmatizada e hipersexualizada de las mujeres, han comenzado a modificarlo un poco. Entonces, cuando buscas mujeres negras, mujeres afrodescendientes, están apareciendo más mujeres activistas, mujeres negras artistas, y algunas representaciones de mujeres negras en comunidades. Entonces, por lo menos ha disminuido un poco, si hay que decirlo, es decir, así como se denuncia, también hay que reconocer, ha disminuido un poco esa representación tan violenta que en lo inmediato, apenas tú colocabas en un buscador, era terrible la violencia que aparecía. Entonces, a veces pones mujeres negras, te aparecen mujeres negras con turbante, mujeres negras, no sé, colombianas, afrocolombianas, algo así, pero antes te aparecían mujeres negras desnudas, era lo que te intentaba completar el buscador. El primer Sí. resultado predictivo. Qué interesante, y pienso también en todo lo relacionado con la ridiculización y la humillación también, ¿no? No, más allá de este recorrido y de esta evolución paulatina, pero bueno, que se empieza a ver de alguna manera de una distribución de contenidos un poco más humana y no tan objetivizada objetal, vamos a decirlo así. Creo que también, ¿no? Lo que se ve muchísimo, por ejemplo, en redes sociales es esto de las mujeres negras, ¿no? Asociadas ya directamente a determinadas tareas o a determinadas, no sé, hasta me imagino y digo, por lo que una también en la construcción de lo que ha visto, ¿no? Y de lo que, con lo que se ha cruzado, esto de todo lo relacionado con la subestimación, la humillación, la ridiculización, también es parte de esta construcción gráfica y de contenidos en torno a las mujeres negras y afrodescendientes, ¿no? ¿Cómo ves que eso haya cambiado o no, particularmente en el sentido de la narrativa más allá de los buscadores, incluso propia Sí. comunidad digital, ¿no? Mira, en realidad yo no veo que la narrativa haya cambiado mucho. De hecho, simplemente lo que sea, y esa narrativa que hay en lo digital ha sido simplemente una extrapolación de esa narrativa que ya existía, de la narrativa Claro, mediática claro. sobre las mujeres negras y afrodescendientes, en la cual generalmente las mujeres afrodescendientes cuando aparecen en lo mediático casi siempre es mujeres en actividades de servicio, es Tal decir, cual. siempre en la función de trabajo doméstico, y además, entonces, además, una representación muy deshumanizada, ¿no? Donde aparece, digamos, como la figura de la cachifa, con uniforme, o una mujer negra bastante mayor en ese trabajo precarizado. Pero también hay una representación que es muy tradicional, que siempre ha estado y que incluso la siguen usando algunas fuentes de publicidad, tanto mediáticas como digitales, y es esa figura de la negra, pero que es africana, pero de una tribu, de alguna forma aparece con un trajecito así como antiguo, como de telas de animal, ¿no? Digamos, esta representación y con el hueso en la cabeza, ¿no? De alguna forma es un mix entre africano con caníbal. Y Tal esa cual. representación mediática súper antigua sigue siendo usada Sigue cada estando. vez menos, pero sigue presente en la narrativa televisiva y sigue apareciendo en memes, sigue apareciendo en representaciones en lo digital. Esto tan Eh, reforzador de lo que decís de la construcción en virtud del concepto de inferioridad, ¿no? Fíjate lo prehistórico, lo uh-huh. tribal, que de alguna manera es lo incivilizado, ¿no? O lo ajeno o por fuera
de la urbe, donde estamos acá, que estamos construyendo, que avanzamos, civilización, tecno. Digo, tremendo porque también en la construcción esta o en el refuerzo del tema de la inferioridad, está siempre la reducción a la criada, ¿no? Y la criada, también con lo que implica el uso de esa palabra, que ya no se usa, es bien colonial, es como traer de hace 400 años, bueno, lo volvemos a traer sobre la mesa. Digo, realmente qué difícil que es poder hablar de esto sin que parezca que se cae de maduro, ¿no? Es casi obvio, es obvio, y sin embargo, cómo se continúa pasando por alto. Sí. Es increíble que a veces, como te decía, es difícil entenderlo sin remitirnos siempre a una experiencia colonial o histórica, porque es que hay un traslado, una narrativa que se mantiene y que se reproduce y que aún en la actualidad sigue allí vigente. Una particularidad que tiene, y ahí conecto con el tema de la estética, es que siempre cuando, y se usa mucho en publicidad, tanto en los medios como en las redes, y tiene que ver con esa imagen, justamente se apela a la idea de la estética afro como primitiva, como algo incivilizado, lo cual debe ser desplazado, modificado y convertirlo en la medida que trasladas, que avanzas en ello, debes civilizarte, ¿no? A través del cambio de la estética. Y entonces hay también en las redes un profundo rechazo, bueno, lo hay en la sociedad, pero se manifiesta en las redes, un profundo rechazo al cabello afro, al cabello natural, a la imagen, a los rasgos, a las características, al fenotipo de características afrodescendientes, es decir, suele ser siempre exacerbado, caricaturizado, es decir, en los mismos espacios digitales, en los buscadores han sido asociados las características afro a gorilas, a monos, o sea, el mismo Google tuvo ya denuncias por ello, y lo único, no supieron cómo resolver el tema, y lo que hicieron fue desaparecer de la búsqueda directamente gorilas y monos, porque los asociaba a personas afro. Entonces hay también un traslado de estas ideas de que lo afro, de que lo negro no es estético, no es bonito, no encaja, y nunca lo va a hacer en los estereotipos de belleza, ¿no? Hay un desprecio profundo, socialmente construido y reforzado a través de distintos dispositivos mediáticos, discursivos y ahora tecnológicos, en los cuales se refuerza la idea de que de lo negro, lo afro, no es atractivo, no es bello. Y esto impulsa de alguna forma, se explota, es decir, no ha habido una intención de modificarlo porque vende, ¿no? De alguna forma, es decir, con la idea, si tú sigues creyendo que tus rasgos, que tu cabello, que tu imagen es incivilizada, que no es atractiva, que es inferior, de alguna forma vas a querer modificarlo. Y lo vas a querer modificar a través de cirugías, a través del alisado del cabello, a través del aclarado de la piel, y esto es lo que vende, es decir, me venden la inseguridad, pero también me venden la pretendida solución a través de productos y servicios, ¿no? Tal cual. El otro elemento que me parece importante mencionar con el tema estético y las redes tiene que ver con las apps, de alguna forma. Pasa con muchas, pero pasaba con esta app que se puso muy de moda, que te mostraba joven o te mostraba de alguna forma adulto mayor, anciana. Y estas apps se caracterizan por el blanqueamiento de la población afro cuando usas el app. Ya yo había leído algo por allí, digamos, gente afro diciendo en las redes, no, es que estas apps nos blanquean, nos cambian las facciones cuando las usas, y yo de verdad intrigada porque no me gustan, no me suelen gustar estas apps, la probé. Y en efecto la app te cambia todo, el cabello. Automáticamente, automáticamente, o sea, asume que la occidentalización o el pasaje hacia lo caucásico es belleza. Me olvidé de sacar el teléfono y me estaba llamando. Asume, mi red. Te pido disculpas. Estaba planteando esto, que asume entonces la app que lo caucásico es lo que efectivamente después va a ser más llamativo o buscado, o eventualmente es a donde va a terminar esto. Es lo bello, esa es la idea. Es decir, lo negro no es bello, pero lo blanco sí, hay unas características puntuales. Y la app, en serio, yo la probé
y me blanqueó, o sea, el color de la piel me puso blanca, el cabello me aparecía así como liso, alisado, tanto probé como digamos, en fotografías que tenía el cabello así recogido, en otras que lo tenía suelto, y en todas me lo alisaba, la piel me la aclaraba, y me perfilaba algunas facciones, entonces me blanqueaba totalmente, confirmé que lo hace. Te hacía otra mujer, Sí. que es en definitiva lo que quieren, ¿no? Lo que quieren de nosotras y lo que quieren, además de en la estandarización. Pensaba cuando hablabas de violencia estética en torno a las facciones como propias de algo para corregir o algo no, que desentona y demás, como también de alguna manera a ver, una oleada, principalmente de los últimos 4 años, y muy cursada a través de las redes sociales, presentaba de alguna manera mujeres que incorporaban o pretendían, ¿no? No sé si en buenos términos, digo, dentro de lo que es nosotras mismas paradas, ¿no? Como mujeres, mujeres y mujeres y mujeres y mujeres y todas las variantes de mujeres que se presentan y que hay en esta ¿no? incorporación de las facciones, desde el pintarse la piel hasta las trenzas o el pelo crespo, incluso a través de cirugías estéticas. Nombraste a las Kardashian, no hay nada más, digamos, que se le pueda asemejar digamos, a ellas, ¿no? En función de su cercanía también a los rasgos que se pretenden estéticos de las mujeres negras y afrodescendientes en planos ideales, ¿no? Pero todo esto también pienso que no deja de ser una forma de sexualizar, ¿no? Porque no se toman los rasgos de todas las mujeres negras y afrodescendientes, se toman los rasgos que son justamente bien ponderados o que han sido siempre caracterizadores de ese ideario de la mujer negra o afrodescendiente. No sé qué pensás vos en función también esto de lo que se ha conocido como apropiación cultural y se ha repudiado como apropiación cultural, pero quizás tenga otra nominación. Mira, de verdad que eso es un tema que yo no trabajo mucho, me parece que a veces se sobreestima en particular eso, o sea, es decir, yo trato de atender o enfocarme como en cosas como que tienen un impacto real, es decir, a mí realmente y digamos, he recibido críticas por eso, pero a mí en lo particular para mí no representa un problema que una mujer blanca se coloque unas trenzas. A mí no me afecta en la medida que, por supuesto, no las use para ridiculizarnos, Claro que sí. no las use para caricaturizarnos, para ofendernos desde allí. Pero simplemente que las use, a mí en realidad no me afecta. Hay otras cosas que nos afectan mucho más y tiene que ver con estas representaciones y estos discursos que se construyen en los que se descalifica, se inferioriza, por ejemplo, el cabello afro natural, donde se considera que nuestras facciones y fenotipos no son atractivos, donde esto además es reproducido por los medios de comunicación, por las vallas de publicidad, por las revistas, en las redes sociales, y todo esto le envía un mensaje a las niñas y mujeres afro de que no son atractivas, de que no son bellas, de que deben cambiarse, y por supuesto esto las expone al rechazo, a la violencia, a la discriminación y al bullying en los diferentes espacios en los que hacen vida. Eso para mí sí es grave. Yo de verdad no pienso, no lo he hecho y digamos trato de no enfocarme en ese tema. Yo no voy a pelear con otras mujeres por, digamos, una vestimenta, por unas trenzas, siempre y cuando ese uso no implique un acto de violencia o ridiculización nuestro, cuando hay otros escenarios y hay unas industrias que nos están vendiendo toda la descalificación sobre nuestros cuerpos, que nos convierte en consumidoras masivas y que además, por supuesto, en nosotras es muy fuerte porque las mujeres negras nos enfrentamos a mucha violencia estética, ¿no? A mucha descalificación por diferentes aspectos de nuestro cuerpo, pero la violencia estética es, digamos, universal a todas las mujeres. Yo creo que ninguna no ha estado afectada por ella,
porque la que no es negra es considerada gorda, la que no es considerada gorda y negra es considerada vieja, y la que no entonces debe, aun cuando responda a las expectativas de belleza, entonces se le pide que baje de más peso, o si no debe cambiarse la nariz o es el cabello. Es decir, siempre hay algo y una inseguridad con la que nos están manejando y nos están violentando, ¿no? Desde allí. Pero además esta violencia estética sobre la que he trabajado y sigo trabajando, porque me parece que es un elemento clave que incluso dentro del feminismo y del abordaje de las violencias sigue siendo desatendido, y es que concentrarnos en esto, en lo estético, no solamente lo hacen con la intención de mantenernos como consumidoras, ¿no? Sino que además nos aleja de los espacios de decisión, de los espacios de poder, de los espacios económicos, de los espacios de construcción, de conocimiento, de problematización de la sociedad y de aquello que nos afecta, que nos aqueja, cómo, dónde y cuándo nos dominan, nos controlan, nos aíslan, porque además el concentrarse en la estética es concentrarnos y aislarnos en lo privado. Es decir, pasamos muchas horas en nuestras casas y en nuestras habitaciones construyendo, cuidando nuestra imagen, mientras siguen siendo los hombres quienes están en los espacios públicos decidiendo el futuro de todas nosotras. Entonces hay un tema ahí como muy amplio para trabajar, y que a veces no por alto, porque estamos muy preocupadas por cómo nos vemos. Totalmente, además maravilloso plantearlo de esta manera, me parece súper revelador, no lo había pensado así anteriormente y creo que a muchas nos abre los ojos, ¿no? El tema de decir, ¿cuánto tiempo invertimos en estar a la altura de los patrones, ¿no? Que además los patrones son cada vez más altos, ¿no? Es como que Y son quienes los inaccesibles. construyen, además, quienes construyen este imaginario, que no lo cuestionamos. Exacto, exacto. ¿Y a dónde nos llevan? ¿Cuál es el beneficio de alcanzar o estar cerca? ¿No? Ninguno en realidad. O realmente muy pocos en función de lo que implica la inversión de tiempo, esfuerzo, todo lo que implica a diario, que ese tiempo, esfuerzo, cabeza, planificación, no se está poniendo en la cosa pública, se está poniendo puertas para adentro, lo que realmente no tiene incidencia en la lucha colectiva. Muy interesante, muy interesante. Quiero, nada, pasa y nos queda tan poco tiempo, yo no lo puedo creer. Había una pregunta sobre videovigilancia, que también es uno de los temas que habíamos propuesto hablar, y persecución racial. Te voy a dar para que, nada, plantees si querés alguna idea en torno a eso y pasar directamente ya al cierre para que no nos corte la transmisión sin que nos queden cositas para decir. Mira, sobre este tema de la vigilancia digital de alguna forma, y las apps o los sistemas de reconocimiento facial, justamente estaba leyendo hace poco un informe de la ONU en la que hablaba de los sistemas de reconocimiento facial del racismo, y ponían de manifiesto que hicieron un estudio sobre alrededor de 189, si no me equivoco, apps o sistemas de identificación facial desarrolladas por, creo que unos 90 desarrolladores distintos, y tenían la particularidad de que estos tenían la posibilidad de que entre de error de no identificar correctamente una persona tanto afro como asiática, errores que van desde 10 al 100, ¿no? Es muchísimo las posibilidades de error. Entonces, esto tiene que ver mucho, influye también con la criminalización de la población afro. Es decir, una población que históricamente ha sido criminalizada, que ha sido estigmatizada, que ha sido estereotipada, que además ha sido violentada a través de la construcción de, digamos, los perfiles raciales. Esto ha sido uno de los elementos base para la construcción de estas violencias, incluso de crímenes como brutalidad policial. Entonces, digamos, si estas apps de reconocimiento facial utilizadas por los gobiernos, por los estados, para el control de alguna forma de la criminalidad o la vigilancia en estos espacios, esto puede contribuir a la profundización de la violencia y de la criminalización contra la población afro, sin duda. Sin dudas. Y sabes que también aporto en función de lo que es la actividad algorítmica y no la construcción de lo venidero en la inteligencia artificial. Una de las grandes discusiones hace bastante tiempo ya, pero todavía no de implementación efectiva, son los sistemas de sanción o de sentencia, ¿sí?, a nivel judicial
a través de justamente machine learning, ¿no? El aprendizaje de las mismas máquinas en función de los datos que se acopian y las categorías que se van generando y se van ingresando a los sistemas para lograr sentencias judiciales con prescindencia de las personas físicas, ¿no? Y estaba planteado esto porque hay realmente muchísimas organizaciones, principalmente en Estados Unidos, que están trabajando en contra de la implementación de sentencias automatizadas, previendo justamente que si se ingresan datos de que la mayor población carcelaria en Estados Unidos son personas negras y una otra fracción de personas latinas. Y que además las personas negras, en un alto porcentaje de las personas negras que están en población carcelaria, consumen drogas. Entonces, un factor más otro factor de los ingresados que ya vienen con sesgos, hacen que sean sentencias condenatorias sí o sí, a pesar que te hayas robado un caramelo de un kiosco, ¿no? Entonces esto también son discusiones de muchísimo valor que se vienen, legitimando desde hace bastantes años, pero que tampoco se le da suficiente visibilidad. Es como que de repente lo estudian determinados grupitos que son todos nerds, ¿no? Sí, no, la verdad está muy invisibilizado, sí. Incluso dentro de la academia está absolutamente invisibilizado. Después te voy a pasar ese artículo que es muy interesante y que lo vas a incorporar a esto que estás planteando porque es tal cual lo que estabas diciendo. Bueno, por último, Esther, ya nos acercamos a los últimos 8 minutitos. ¿Cómo crees y cómo propones vos desde tu expertise, desde tu conocimiento en campo, desde lo que venís estudiando, desde tu activismo, la incorporación y el apoyo y el trabajo conjunto del resto de los feminismos, ¿no? Para con el movimiento feminista antirracista y para todo lo que tiene que ver con los reclamos de las mujeres negras y afrodescendientes, sin caer con mi pregunta en ¿y qué hacemos qué hacemos los hombres, no? Que no quiero que parezca eso, sino de qué manera optimizar toda la construcción que viene por delante para lograr resultados efectivos de inclusión y de escucha activa a los reclamos del sector. No, sin duda es necesario, digamos, nosotras no podemos, como ha venido pasando, seguir trabajando solas o problematizándonos solas. Es decir, para que se puedan lograr los cambios, la sociedad toda debe de alguna forma involucrarse y apropiarse de las particularidades y experiencias de la población vulnerada, de la población racializada, de la población precarizada, entre otras. Y para ello es necesario que lo fundamental que se generen cambios desde el pensamiento feminista y también desde el movimiento antirracista. Desde el movimiento feminista es fundamental que comience a problematizarse, a reflexionarse sobre las experiencias diferenciadas. Es decir, esto es algo que muy poco desde el feminismo se está haciendo, que no se está planteando, que no se está discutiendo, y es necesario de alguna forma también dar esa reflexión, esa problematización sobre la experiencia concreta de las mujeres indígenas, de las mujeres afro, de las mujeres con pocos recursos en nuestras sociedades, de recursos económicos. Porque el feminismo no puede seguir pensándose simplemente en términos genéricos, es decir, generales, es decir, las mujeres y ya, porque las mujeres, dentro de esa generalidad, las mujeres tenemos experiencias distintas, nos enfrentamos a situaciones distintas, tenemos retos cotidianos distintos. Es necesario también, por supuesto, la autocrítica dentro del movimiento feminista, porque cuando las mujeres negras, mujeres afro, señalamos, mencionamos, y no necesariamente sin que esto sea un ataque a alguna persona o algún grupo particular, hablamos de la experiencia, de la invisibilización de nuestras experiencias dentro del feminismo, del desconocimiento o el desinterés de nuestras experiencias y situaciones, entonces no hay autocrítica, no hay reflexión, entonces simplemente se habla de que estamos dividiendo el movimiento, de que no es el momento, etcétera. Entonces hay la necesidad de repensarse, ¿no?, de alguna forma de cómo ser más efectivas y que el movimiento feminista no se convierta en un espacio como lo ha sido históricamente para muchas mujeres negras. Ya lo planteaba Bell Hooks en los 80 en uno de sus textos donde decía: yo me sentía expulsada del feminismo.
y esto de alguna forma, bueno, obligaba a las mujeres a abrirse, ¿no?, en los espacios. Entonces hay una necesidad del feminismo de repensarse o replantearse la forma en la que se comunica, se relaciona y sobre todo actúa para que la inclusión sea real, para que nuestra participación sea efectiva y no solo simplemente desde los márgenes, ¿no? Que siempre estamos allí, pero como contemplando esa generalidad, pero cuando se trata de nuestras experiencias concretas, bueno, tenemos que irnos como solas, ¿no?, a trabajar sobre lo que nos afecta. Y en el caso del movimiento antirracista, por supuesto, también es necesario cambios, porque es imprescindible la incorporación de una mirada, una perspectiva de género, donde se plantee la especificidad, la particularidad de esa experiencia de las mujeres negras. Es decir, si se sigue pensando nada más el movimiento antirracista, es decir, lo que nos afecta, la pertenencia étnico-racial, sin tener en cuenta nuestra experiencia sexualizada en términos de sexo, es decir, construido y esta discriminación en términos de sexo, es poco lo que podemos avanzar allí. No podemos tampoco ser simplemente espectadoras, ¿no?, en el movimiento antirracista. Y por supuesto la necesidad de la apertura a la escucha, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que más permite comprender y empatizar la escucha de las mujeres de otras experiencias concretas, es decir, vamos a escuchar qué tienen que decir las mujeres afro. También es importante porque en el movimiento feminista a veces hay una tendencia a hablar por las otras. Yo siempre hablo desde mi lugar de mujer y mujer negra, ¿no?, tratando de no apropiarme de otras experiencias ajenas, más allá de que pueda de forma puntual mencionar algún caso, alguna situación, pero siempre tratar de referirme a mis experiencias que conozco, sobre lo cual trabajo e investigo, sin apropiarme de ello. Bueno, no sé si tengo algo más para decir, porque le has dado un cierre maravilloso a este encuentro, a esta charla de hoy. En realidad tengo algo para decir, pero no es mío, sino que es tuyo, y me anoté una cita que es maravillosa. Pueden seguir a Esther Pineda G, entre paréntesis. ¿G es tu segundo apellido o tu segundo nombre? Segundo apellido. No, sí, mi segundo apellido, González. Lo que pasa es que, bueno, quedó así, ¿no? En Es un momento artístico. sí, Es un la nombre G quedó. artístico. Quedó ahí. Bueno, muy bien. La pueden seguir a Esther Pineda G en todas sus redes sociales, que tiene unas frases maravillosas, un gran poder de la palabra, como la han escuchado ya, y ha dicho entre ellas que decir que el feminismo ilustrado es interseccional porque nos incluye a todas las mujeres, aunque no nombre nuestras experiencias diferenciadas, es igual que decir que la palabra hombre, entendida como humanidad, nos incluye a las mujeres, aunque no nos nombre. Voy a terminar con eso porque es impresionante. Esther, divina, gracias por tu tiempo, gracias por tu claridad, gracias por hacernos entender un montón de cosas. Va a quedar esta charla colgada tanto en el feed de Fundación Activismo Feminista Digital como en nuestro canal de YouTube, para quienes quieran volver a verla, apuntar con lapicera y con librito ahí, para un montón de cosas y reflexiones que quedan y que seguramente nos van a dar pie para volver a hablar por delante. Así que muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que has aportado hoy, y un placer verte y hablar con vos de nuevo. No, de verdad el placer es mío, encantada de compartir, bueno, ahora en lo público contigo, ya venimos conversando mucho sobre este tema y sé que lo vamos a seguir hablando y trabajando, y agradecida con la Fundación por esta invitación. De verdad que, bueno, por acá la orden, y espero que sigamos trabajando y problematizando sobre estos temas. Ya lo creo, ya lo creo. Esto fue solamente, como decimos siempre, ¿no?, el approach, la aproximación, porque definitivamente hay muchos caminos conjuntos y en responsabilidad también de nuestro propio lugar como cada una, ¿no?, feminista. Una vez que nos vemos atravesadas, interpeladas y en conocimiento, ya no hay posibilidad de ir para atrás ni de indiferencia. Así que muchas gracias, que tengas una hermosa jornada. Y bueno, a todas las personas que nos han acompañado, gracias también. Y hasta mañana, que tenemos el 8º día de los 16 días de activismo. Gracias, Esther, un abrazo enorme.